Muy bien. Pues hola, mucho gusto. Mucho gusto, Gita. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde estás ahorita? Mi nombre es Alejandro Spangenberg, Alejandro Carlos Spangenbergheimer. Estoy en Uruguay, nací en Uruguay, en Montevideo, el 22 de agosto del 53. Estoy en la periferia de Montevideo, en un barrio que se llama Parque Miramar, aunque normalmente vivo en un lugar en las serranías, en el interior, dentro de una comunidad de reserva, una reserva de flora y fauna, con mi esposa. eh, no sé, soy abuelo, tengo 8 nietos, 4 hijos, y hace 40 años que estamos juntos y Vale. compartimos la universidad, la formación de Gestalt, etcétera, etcétera. Bueno, dije mucho más de lo que me preguntaste, pero estoy acá en este Oh, lugar sí, ahora. está Porque la perfecto. internet es buena aquí y allá Sí, en las sí. tierras es media. No, aprovechamos, aprovechamos. Y pues realmente la primera pregunta es precisamente quién eres tú, ¿no? Y en cuestión de quién eres tú como ser humano. Y eso puede ser valores, pasiones, lo que tú quieras compartir de ti mismo en este momento. Qué linda pregunta, ¿no? Em, uf. Hoy en día podría decirte algo diferente que hace 10, 15 o 20 años atrás, ¿no? Obviamente. Hoy me gusta decir que soy abuelo, porque refleja un camino de vida en el que siempre la familia ocupó un papel muy importante, ¿no? Eh, en la juventud aquí atravesamos una dictadura muy dolorosa. Éramos estudiantes en esa época y encontramos en un momento determinado, justamente en una transgresión en el Hospital de Salud Mental, donde estábamos cursando psicopatología en el último año de la carrera, un docente nos leyó un fragmento de un trabajo, no me acuerdo si era de Polster y Polster o de Fritz Perls. A esa altura de mi vida yo ya tenía claro lo que no quería hacer dentro de la psicología, pero no lo que quería hacer o ser. Eso es la parte más difícil, ¿no? Es la parte más difícil, lo que no quería, los reduccionismos y las clasificaciones. Y aquel trabajo me tocó el corazón, ¿no? Aquel momento, en el trasfondo de lo que era una búsqueda de sentido, ¿no? Muy profunda y de esperanza también, en un momento muy oscuro de nuestra historia, ¿no? Mm. Y ahí empezó el camino, empezamos la búsqueda de poder encontrar dónde y cómo continuar una formación o profundizar más en eso. Reconociendo que esas palabras, la totalidad, más que la suma de las partes, la idea holística, global, y una frase del taoísmo que estaba mezclada ahí en la influencia de la Gestalt, la realización a través de la liberación de la propia, o la realización de la propia naturaleza. La liberación a través de la realización de la propia naturaleza de Lao Tse. Que Pues también, en esa parte de la propia sí, naturaleza, ahí sí me interesa más ujú, adelante tu camino gestáltico, pero como ser humano, ¿qué es esa parte como ser tuya que humano, dirías que es tu es, naturaleza o cómo eres tú? lo que yo te diría, eh, la frase creo que de Teilhard de Chardin, no somos seres humanos con un espíritu, sino seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y la presencia del espíritu, de aquello intangible que no podía tocar y que no, de lo cual no se hablaba en mi casa, fue siempre mi pasión, ¿no? El misterio, tratar de entender de qué se trata todo esto. Era lo más profundo desde muy niño. Y yo diría que ese es el hilo conductor, ¿no? Encontrar las razones del desamor, del desamparo, del dolor, del sufrimiento en la humanidad y aportar una luz de esperanza, ¿no? Bueno, te lo digo, me viene la misma emoción de hace tantos años. Ujú. Y bueno, nos encontramos con mi esposa que tenía la misma vocación, la misma militancia,
el mismo anhelo, y nos agarramos como dos náufragos, mm, cada uno con sus heridas y sus dolores, apostando a que el amor que había entre nosotros podía rescatarnos, ayudarnos mm, a navegar, ¿no? Y como ser humano siempre quise ser padre, siempre quise darme la oportunidad de ser el padre que no tuve para mis hijos, por más que esto se fue clarificando con el tiempo, siempre fue mi anhelo poder ver la mirada, el encuentro, el amor, no el juicio, no la crítica, no el castigo, no la exigencia a mis hijos, y hoy lo disfruto, más allá de los errores que siempre cometemos como padre, disfruto de la alegría de que mis hijos y mis nietos quieran vernos y nosotros con ellos. Y en eso veo mucho más, a pesar de que hoy podría hablarte de tantos logros, tantos libros escritos, conferencias, viajes, cursos, bla, 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 bla. Lo que realmente le da luz a mi vida es que a donde yo llegué estoy con mi familia y mi familia sigue formando parte de mi cotidianeidad, ¿no? No estoy de líder solitario, ganando créditos, ¿no? Eh, ok. ujú. Eh, Sí, porque sí, te había preguntado acerca de valores. sí. Entonces, escucho, hay muy presente la familia y el amor y Ujú, como esa parte de sanar, ¿no? sí. Y tengo la curiosidad, ¿cómo dirías que son tus valores centrales, emergiendo obviamente de este contexto de dictadura, de conflicto, de represión? Y yo creo que todos lo que llamamos males de la humanidad surgen del desamor, ¿no? De las heridas que experimentamos y de la necesidad de sentir el poder y pasar por encima de nuestra vulnerabilidad y humanidad para controlar que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas. La necesidad de controlar a otros, de manipular a otros, ¿no? Toda la proyección del enemigo, de lo que me amenaza del otro. Es por la ausencia de haberme sentido amado, contenido y reconocido tal y como soy, como, como una bendición, como una diversidad, como era antiguamente en las culturas circulares. Estoy diciendo todo esto porque como parte de mi camino entré en contacto con las culturas nativas de América durante muchos años y aprendí mucho de ellos. Y también me convertí en un hombre en medicina dentro de sus tradiciones. Así que para mí la Gestalt, esa suma, ese concepto ecológico de totalidad que es muy antiguo y que los pueblos antiguos y tradicionales de la Tierra lo manejaban y lo tenían, esa sabiduría de reconocer que hay solo una madre y un padre en esta parte del universo, el Sol y la Tierra, por lo tanto todo lo que hay encima del planeta es familia, y uno no mata a su familia, uno no toma más de lo que necesita para que otros te experimenten la carencia, y donde se crece en un círculo donde siempre estás contenido y no tenés que vender tu personalidad para tener un reconocimiento o un lugar. Eso es vivir en paz, eso es no necesitar buscar en el mercado de la personalidad que tenés que parecer para que te den un lugar. Y durante todos estos años, en esta búsqueda que te decía hoy, de tratar de encontrar ¿cómo se dice? Un modelo de salud y de sanación que fuera transcultural y no fuera la herencia de la sociedad de trabajo de que hay que producir. Así que la enfermedad es algún defecto que hay que corregir y porque estás roto para poder ingresar o sos un peso para, como se dice, para la economía pública porque no producís los ancianos, los niños, los enfermos. Esa cosa tremenda que vivimos de discriminación, de alienación. O sea que siempre estuve buscando encontrar un punto unificador,
que fuera más allá de la definición de neuróticos y de inadaptados, algo que existía o que existió en la humanidad durante muchísimo tiempo, ¿no? Que fue reconocer a todos como mis hermanos, ¿no? Como mi familia. ¿No? Esto de que abajo de la piel la sangre es siempre del mismo color, ¿no? O sea, a todos le pasa lo mismo que me pasa a mí. A todos les duelen las mismas cosas, ¿no? Encontrar esa común unidad. Y así también con todo lo que nos rodea, con toda la naturaleza, con todo lo que hay alrededor nuestro, ¿no? Salir del ego, del yo-yo, de lo que yo necesito para compartir. Mm, Esto que las adversidades te dan, ¿no? Las adversidades te van, bueno, si te tomas la oportunidad o si podés, ujú, de alcanzar grados cada vez más profundos de conciencia, de empatía, de solidaridad, y de reconocer lo que el servicio hace por ti, no lo que tú haces al servir, ¿no? El fardo que te quita de egoísmo, de peso personal, de tu ombligo, ujú. ese reconocimiento del dolor ajeno, que no es ajeno, es mío también, ¿no? Como decía Hemingway, pues no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Como que esos son los valores Ujú. que siempre guiaron mi vida y que la siguen guiando y para lo que sigo trabajando, ¿no? Eh, Sí, sí, pues ahí escucho muchos aspectos de ti muy claros, ¿no? mm, no, Y no sé si... también, Sí. ¿mm? No, 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 dime, dime. iba a preguntar, me encanta que me cuentan historias, ¿no? Y tengo la curiosidad de saber qué se te viene como un evento en particular o un conjunto de circunstancias en tu vida que tú dirías que tuvo una influencia o un impacto significativo en quién eres. Ah, tengo muchas. He acumulado muchas porque ya estoy cerca de los 70, como te decía, cumplo 68 en agosto. Tengo muchas. Pero puedo tratar de hacerte un resumen. Creo que una de las primeras experiencias devastadoras a las que le estoy muy agradecido fue cuando mi hija, hoy tiene 38 años, en ese momento tenía 2 años y medio, y nosotros estábamos comenzando nuestra carrera, acabábamos de volver de Cleveland, en Ohio, donde hicimos la formación de Gestalt, la primera formación de Gestalt, que esa es otra historia que también es muy significativa porque no teníamos cómo ni de qué manera ir a ese lugar y se dieron una serie de coincidencias, causalidades significativas para poder llegar ahí. Eh, Desarrolló una enfermedad muy desconocida en esa época y que alcanzaba solo al 0,0001 de la población del mundo, así que mi país no tenía mucho para ofrecernos. Y una de las consecuencias posibles de esa enfermedad era que los tumores que ella desarrollaba en los deditos de su mano siguieran la vía nerviosa, llegaran al cerebro y la mataran, ¿no? Esto, digamos, devastó nuestra vida, ¿no? Siempre digo, es como si hubiéramos venido en un tren y el tren hubiera parado en medio del desierto y nos hubieran bajado con las valijas en el medio de la nada, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar ayuda? Y cómo, para mí, ¿no? Hablando de mí ahora, era lo mismo para mi esposa. Si esto llegara a suceder, no sé si voy a poder continuar, ¿no? Y por estas cosas de la vida, ¿no? Estas ayudas mágicas también, terminamos pudiendo llevar a nuestra hija a operar en Chicago, en un hospital de niños, el Shriners Hospital for Crippled Children, una organización de beneficio, solidaria de los masones de allá, de las masonerías en Estados Unidos, que son abiertas, no son ocultas, ¿no? Que también destruyó todos mis prejuicios también, ¿no? Porque como latinoamericano, en las dictaduras
el Sí, no, gobierno un masón norteamericano. latino es muy diferente a un Sí, Shriner. sí. Y reconocer el agradecimiento que tengo por esa gente infinito, Mm, por su corazón, por su humanidad, por lo que hicieron por nosotros, ¿no? Pero bueno, cuando ella entró a la sala de cirugía, eso también quedaba pendiente, el diagnóstico de la malignidad del tumor. Fueron, creo que las 4 horas más largas de mi vida, sentado en el suelo, al lado de la puerta del quirófano. Y me acuerdo que cuando salió el cirujano, un hombre grande, un hombre veterano, nos miró a los ojos y nos dijo así, digamos, profesionalmente, este, hay que esperar el laboratorio, pero con todos los años de experiencia que tengo, yo les digo que ese tumor no es maligno. Lo que abracé y besé a ese hombre. No, el hombre se aguantó. El abrazo y los besos. Y descubrí esta magia, este matrimonio que hay entre el amor y el dolor para siempre. Porque yo no sabía, y creo que nadie sabe, el amor infinito que hay dentro de ti, de uno, hasta que algo como esto te pasa. Ese amor que te hace sentir que darías tu vida, todo, sin dudarlo un instante, por ese cuerpito, por esa niña, por ese niño. Mm. Entonces, yo te diría que esa experiencia me enseñó lo que es el amor verdadero. Me enseñó lo que es importante. Porque yo tenía muchos proyectos en ese momento. Proyectos que después llevamos adelante, ¿no? Pero ningún proyecto personal o de logros o lo que fuera, me hizo olvidar qué es lo importante y para quién estoy trabajando, ujú, para quién estoy haciendo lo que hago, porque luego los discursos pueden ser muy floridos y muy bonitos, pero si no están basados en la profundidad de la experiencia de haber tocado fondo en tu corazón de lo que realmente es importante de ser humano, ¿no? ujú, ¿Para qué estoy aquí sentado yo trabajando para ayudar a la gente? Si realmente no es de verdad, ¿no? No estoy criticando a nadie, ¿no? ujú. En todo caso me puedo criticar a mí mismo porque también tenía todos mis querer llegar a ser alguien y ser importante y compensar las carencias y la mar en coche, ¿no? Y ese fue, diría, el primer golpe devastador a mi personalidad sustituta. La apropiación indebida del alma por la personalidad, por decir así, me la trajo a mi vida mi hija y esa circunstancia, ¿no? Y poder apreciar después toda la cantidad de amor y de eventos que hay alrededor tuyo, cuando en realidad antes creías que estabas solo, éramos 2 sobrevivientes, como te dije, 2 náufragos que nos agarramos el Ujú, uno del otro, y luego tuvimos una tripulación a bordo ayudándonos a llegar a buen puerto, ¿no? ujú, Recuerdo esa experiencia y después muchas, yo te diría, la palabra suena media rara, pero en actos de servicio. Las cosas más importantes han sido esos momentos sublimes de ver renacer a alguien, reconectar con la fe, con la esperanza, sanar heridas. ujú, Y luego una serie de experiencias que de pronto quizás más difíciles de explicar, que son netamente espirituales, que aprendí siguiendo, y esto transformó también mi visión sobre la patología, sobre la enfermedad, sobre la práctica terapéutica, en lo que se llama la búsqueda de visión, que es una vieja metodología, no solo usada por los pueblos nativos, por los pueblos de todo el mundo, el retiro con ayuno, en silencio, en soledad, es un recurso muy utilizado para conectar con uno mismo, ¿no? Y te diría que mi primera experiencia
de hablar con Dios directamente, de no tener dudas de que era con Él que hablaba, las tuve ahí cuando creí que me moría. Y atravesé esa puerta y encontré muchísimas, muchísimas respuestas que cerraron ciclos muy importantes de mi vida, ¿no? No sé si querés que te cuente alguna de ellas o... Pues sí, sí, si tú quieres compartir. Siempre es interesante acercarse a ese punto de no estar. Bueno, te cuento. Esto fue hace muchos años, hace ya muchos años, pero 90 y poco. Y era mi segundo año. La búsqueda de visión que hacemos nosotros es un ciclo que se llama Recorrer la Rueda de la Medicina, donde cada año haces bajo de un árbol en la naturaleza, solo, digamos, hay un campamento más lejos, etcétera, etcétera, pero tú estás solo, eh, y orientado a cada una de las direcciones del cosmos, ¿no? Oeste, ¿verdad? Y ese era el segundo año, o sea, yo tenía 7 días de ayuno y soledad, ayuno de agua, de comida, salvo que llueva, ¿no? Y ya tenía la experiencia del año anterior, pero ese año, la noche que me llevaba de la cuarta noche, digamos, a la mañana del quinto día, y en el quinto día que se cumple el ciclo anterior, te van a visitar y hablar un poco de bálsamo para la soledad, y te llevan 3 frutitas y un poco de agua para que aguantes 3 días más. Y, y súbitamente, de la nada, empecé a tener un episodio de taquicardia y arritmia cardíaca y un dolor muy fuerte del lado izquierdo y se me iba para el hombro y bueno, antes de estudiar psicología estudié medicina porque era lo que estaba abierto en aquella época, la facultad de psicología estaba cerrada por la dictadura, me cambié cuando se abrió, empecé de nuevo, empecé de cero a estudiar otra vez porque mi vocación era esa. Y, y me autodiagnostiqué, estoy teniendo un infarto. Tenía 41 años, ¿no? Bueno, estoy en la edad y pasé por un episodio, te diría, de culpa ontológica, porque ya tenía 4 hijos y pensé, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Me vine a buscar un infarto fulminante en medio del Un bosque. infarto, mis hijos mañana me van a encontrar muerto, no solo los privo de su padre y Mm. los dejo en una situación complicada, sino que además nunca más van a seguir ningún camino espiritual porque el camino espiritual se Oh, llevó a su padre, ¿no? O oh sea, no. era atroz. Sí. Y en ese momento, creo que fue la primera vez que recé, lo que se llama rezar. Mm. Antes había negociado, ¿no? Una negociación, un lindo discurso, papá, papá. Y yo entré a ese camino sin ninguna creencia en particular, ¿no? Vengo de una familia donde nunca se habló de espiritualidad, ¿no? Ni de Mm. religión. Pero sí tenía esa cosa dentro, ¿no? Esa certeza. La cosa que me senté, empecé a rezar y a hablar, y en realidad ese rezo fue un contarle mi vida a como se llama en el camino indígena, el Gran Espíritu, el Great Spirit, ¿no? Eh, y lloré mucho, hablando de muchas cosas que en realidad me dolían, ¿no? Y que no comprendía. Y en un momento se ve que se me agotó lo que tenía para llorar. Y se hizo un silencio, ¿no? Es decir, imagínate, es un campo de noche oscuro. Y fue la primera vez que sentí esa voz. La voz literalmente me dijo esto: ¿te das cuenta que no tenés nada en el corazón? Y en ese Oh. momento me di cuenta que no tenía dolor, se me había ido. Ujú. Y me dijo, lo que sucede es que tenés el corazón partido desde niño. Ujú. Y el primer error que cometiste fue confundir tu relación conmigo con la relación con tu padre. Y quería un terapeuta allí. O sea, Dios es psicoanalista, ¿o cómo está eso? Muy bueno. Pero yo, digamos, en esa yo entendía muy bien de lo Ujú, que me ujú. estaba hablando, ¿no? Claro. Y, y entonces ahí comenzó un diálogo, ¿no? Del cual te voy a compartir una de las cosas que para mí fue muy marcante,
porque en un momento determinado yo le pregunté, ¿por qué tanto dolor? ¿Mm? Obviamente que me refería al mío, pero estaba hablando del dolor de todos, ¿no? Y la respuesta fue una pregunta, ¿a qué te dedicas? Y yo no sabía qué responder, porque la verdad digo, no puede ser que Dios me esté preguntando qué trabajo. Es decir, la sobremesa con Dios, ¿no? Sí, pero es muy íntimo la conversación, ¿no? Muy simple. Ujú, Cero, cero, ¿cómo se dice? Protocolo. ujú, Y me dijo, eh, ante mi silencio, me dijo, ¿no te dedicas a reparar el corazón partido de la gente? Y yo me quedé así y le dije, bueno, es una buena definición de la psicoterapia. Me dijo, hijo, no puedes curar una enfermedad que no hayas experimentado. No puedes curar una enfermedad que no hayas experimentado. Y en esa frase cerró un ciclo, un círculo muy importante de mis preguntas. Porque digo, más allá de las palabras, lo que yo estaba entendiendo era que había venido voluntariamente, que esa era mi tarea, que esa era mi función, y que el costo que tenía ser un terapeuta, un sanador, o como le quieras poner el nombre, tiene diferentes nombres según la cultura, ujú. era saber por experiencia propia de qué se trataba la enfermedad que querías curar. Así que mi corazón partido era el precio o el costo que yo había decidido pagar para cumplir con esa función, ¿no? Y quedó en el aire la propuesta de que si era mucho para mí podía volver a casa, ¿no? Y no, no quiero volver, estoy muy bien. Esto tengo que continuarlo. Están ahí mis hijos, la familia, el trabajo, la cantidad de gente. Y bueno, pero me dio, ¿cómo decirte? Una, una confianza, por no decirle fe, Ujú, en, en el propósito de la vida, en lo que venimos a hacer. ¿Mm? ujú, Y en nuestra participación responsable, aunque no recordemos, porque eso es parte de lo que sucede cuando venimos, no recordamos lo que venimos a hacer ni quiénes somos en realidad, ¿no? Y en eso consiste el camino de autodescubrimiento, de retorno a casa. Entonces ese episodio me marcó fundamentalmente, comprendí mucho, la conversación continuó, pero bueno, hay otras cosas ahí que en otro momento te cuento, pero eso fue como, diría, los highlights ujú. Sí, sí, de unos, esta pregunta unos. que dos aprendizajes muy, muy, muy importantes. Pues también tengo la curiosidad de saber Sí. cómo tú te has llegado a entender y a experimentar como hombre o dentro de tu masculinidad o tu género, otro aspecto de tu persona, pues. ¿Cómo me he manejado con eso? Sí, ¿cómo te has llegado a entender o cómo te experimentas? Bueno, em, empezando por la adolescencia, ¿no? Que es cuando esto comienza a ser un problema, a ser una manifestación. Y te digo ser un problema porque para mí lo fue, porque la cultura en la que yo crecí, y no la cultura solamente en general, sino el lugar donde creces, el estrato social, la clasificación conservadora, marcaba ciertas pautas para los hombres, ¿no? En la sexualidad se suponía que los hombres tenían que iniciarse con una prostituta y entre los 15 y los 18 años, los hombres no comentábamos, no se comentaban más que supuestamente los éxitos sexuales y no la inseguridad, los sentimientos de ternura, de amor, de respeto por la mujer, de amor, de querer enamorarse de alguien, eran como desvalorizados. Y yo creo que no porque no lo sintieran, sino porque era un poco exponerse al ridículo de las pautas más machistas de ese momento, ¿no? Entonces lo sufrí,
porque yo no me sentí identificado con esa forma. Y para mí, y era un poco difícil de compartir, yo quería tener una relación sexual con una mujer que amase, con una mujer que fuera para el que yo fuera también una persona amada. Compartir esa intimidad para mí era como algo sagrado y no sé de dónde me venía, no lo puedo explicar. Pero era lo que sentía y me sentía diferente al resto de los hombres, o por lo menos nadie compartía si se sentían de esa manera o no. Entonces era difícil y también era difícil que las mujeres entendieran los sentimientos, porque ellas también habían sido educadas para tener un novio y no acostarse con él hasta que se casaran. Esa era como la pauta. Sí, Entonces, sí están como separadas y fragmentadas exacto, las cosas, exacto, ¿no? Lo esas sexual y lo afectivo. exacto, Ujú, separado. sí. Entonces, si yo me enamoraba de una mujer, quería obviamente tener relaciones con ella y a ella le parecía que yo me quería aprovechar de ella. No era lo que yo sentía. Pero bueno, Ujú, eh, eso en una parte. Por suerte tuve mi primera experiencia con una mujer con la que me casé después, pero luego nos divorciamos. Yo soy casado 2 veces, primer matrimonio sin hijos y el segundo con 4. Este, Nos conocimos en la facultad de psicología estudiando con mi segunda mujer. Em, pero bueno, los dos nos iniciamos juntos, más o menos compartíamos esa idea, ese ideal, pero igual con ocultamiento para que no se enteren los padres, con toda esa historieta, difícil. Con el transcurso de los años, bueno, esto de ser hombre, ¿no? Para mí fue muy, muy curativo. Mi primer maestro de Gestalt era dictadura y la hermana, o sea, mi cuñada, la hermana de mi esposa, se había asilado en Brasil, en una ciudad del sur de Brasil. Y cuando nosotros nos recibimos, fuimos a visitarla. Y en la casa de ella encontramos unos libros de Gestalt, porque la Gestalt no estaba prohibida en Brasil, y estaban traducidos al portugués. Mi mujer hablaba portugués perfectamente bien y me ayudó con los libros, y los dos leímos los libros, quedamos fascinados. Como resultado de eso fuimos a conocer a uno de los maestros de la Gestalt de Brasil, un hombre de San Pablo. Y conseguimos con inmenso sacrificio que viniera al Uruguay, ¿no? Un poco a escondidas y un poco con la complicidad del Instituto Privado de Psicología que lo permitían, porque era católico y fuera de sospechas, y organizamos una conferencia y gracias a eso un par de workshops de laboratorios de trabajo grupal, y el conocerlo me marcó, porque fue el primer hombre sensible dispuesto a mostrar su sensibilidad y su emoción, y que eso no le restaba su masculinidad, mm, al revés. ujú. Entonces fue un modelo para mí. Y me sentí habilitado ah, ser hombre también puede ser esto, ¿no? Ujú. Como modelo. Y bueno, después en Cleveland también, ¿no? Fue una maravilla todo las diferentes expresiones de aprecio, reconocimiento a cualidades que para mí eran motivo de crítica en mi familia, el sentido del humor, la expresión o la posibilidad de manifestar lo que siento, lo que pienso, se salían de un contexto más bien alemán, rígido. Ujú. Nada en contra de los alemanes, pero bueno, tenían esa cultura, ese Ujú. aprendizaje, lo heredaron, lo trajeron. Así que te diría eso, la relación con mi madre también me marcó, porque mi madre era una persona muy efectiva, pero muy posesiva, y también cruzó la línea, de esto me vine a enterar mucho después en algunas experiencias de abuso,
en el área afectiva sexual también, cuando yo era niño. Esa memoria se bloqueó durante muchísimo tiempo y bueno, con el trabajo personal la desbloqueé y recuperé la memoria de situaciones que, bueno, me permitieron elaborar episodios de mi vida ¿cómo te voy a decir? Dificultades que encontré a lo largo de mi vida en la relación con la mujer, una desconfianza, un miedo a la entrega total y definitiva, una cierta distancia que podía manejar muy bien, porque bueno, naturalmente soy una persona que demuestra los afectos, pero permitir que entraran totalmente a mi corazón era algo que me hacía perder el control y me metía en un lugar de muchísimo miedo, más que de inseguridad, porque sentía, no lo sabía. Bueno, eso se reparó después porque más adelante trabajando comprendí que mi madre, que venía de una circunstancia, mi madre era hija de un alemán y una mujer austríaca, y mi abuela austríaca sufrió cosas muy, muy, muy duras en su infancia y trajo con ella en ese linaje ancestral un abandono y un desamparo horrible. Mi madre lo heredó porque mis dos abuelos eran personas que sobrevivientes huyendo de dramas familiares muy grandes. Y, y ella encontró y se apoyó en mí en un tipo de amor que ella necesitaba y que mi padre no podía darle. Entonces, de alguna manera me puso en un lugar muy complicado, por Sí, encima de mi padre. y desde ahí muy difícil entenderte en tu naturaleza como hombre, supongo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso era parte de la experiencia que yo vine a vivir y vine a pasar, no estoy en paz con eso, pero bueno, ya que me preguntaste, eso forma parte de mi identidad masculina y el camino de la relación con lo femenino, ¿no? No hay una cosa sin la otra, y atravesarlo, ¿no? Así que bueno, hoy en día, bueno, hace bastante, me siento muy bien con eso. Pues para llegar al hoy en día es precisamente mi siguiente pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo vas con el tema de la edad? Y la edad en general y tu edad en este momento. ¿Cómo te sientes y cómo lo vives? Bueno, salvo la inflamación de la próstata, muy bien. Muy bien. Es como un reloj biológico de los hombres, ¿no? Bueno, sí. La verdad que, aparte de que hago una vida muy saludable, con mi señora, gracias a ella, se lo agradezco totalmente porque siempre ha sido fanática de apoyar la producción de productos orgánicos y comemos hace 30 y pico de años Ujú. productos orgánicos y, y hacemos una dieta sin gluten, sin azúcar, sin lácteos, sin nada que inflame. La voy llevando bastante bien. Va. Pero bueno, la vejez para mí depende mucho de cómo te la tomes, ¿no? Para mí es un momento, yo te diría, de pronto suena muy fuerte, pero glorioso o sublime, cuando puedes sentarte a contemplar la cosecha de lo que has caminado, ¿no? Y, y puedes mirar sin arrepentimientos, sin persecuciones, y ver el proceso de aprendizaje que de las cosas difíciles o malas es de las que más aprendí. Y me siento bien con la persona que estoy siendo. No tengo miedo a la muerte. Veo la muerte en las experiencias espirituales. He estado algunas veces viendo lo que hay del otro lado, pero este, eh, como te decía hoy al comienzo, miro y veo mis hijos y tenemos una bella relación. Mi hijo me acompaña en el trabajo. Mi otra hija está a cargo de los cursos de tanatología aquí en Uruguay.
la otra es terapeuta, gestáltica, todos hicieron los cursos con nosotros. Bueno, en fin. Y lo hicieron en el libre, después de hacer sus rebeldías, revoluciones, estudiar otras cosas, vinieron por su propio gusto, digamos. Yo los veía y digo, por algo nacieron acá, tienen un don maravilloso para ayudar, Ujú, para comprender, para profundizar. Entonces, me siento muy contento con lo que he hecho en mi vida, mm, a qué la he dedicado. Y formo parte de un camino espiritual, de una familia espiritual que intenta rescatar la memoria de la reconexión armoniosa con la naturaleza y con todo lo que existe, involucrado en programas de preservación de la tierra, de la fauna. Vivo en un lugar donde por la ventana veo venados y zorros y no a son la noche. alucinaciones. Y no son alucinaciones, no tengo que tomar nada para verlos. Ujú, En un proyecto de extensión de la tierra, de cada vez hay más tierra, que en proyectos que hemos unido familias para comprar entre todos lo que sería imposible para algunos, y de construir bioconstrucciones, preservar el agua, mm, cultivar nuestros alimentos mm. y verlos crecer. Y esto me emociona mucho porque es como ver los frutos, ¿no? De tantos años dedicados a esto y ver que va a haber una continuidad. ¿Mm? No Sí, solo iba a mis hijos. decir, hay frutos, pero también hay raíces, ¿no? Y es Exacto. un proyecto no de Sí. uno solo. No, es un proyecto comunitario, yo formo parte de él. Es que he Sí, escuchado tenemos, muchos somos hablar un... de la tercera edad y la vejez como un Sí, proceso muy solitario. Y no, no. eso muchas veces es lo más triste. Nosotros no podemos, no tenemos la posibilidad de morir solos. Estamos Aunque rodeados quisieran. de gente, aunque quisiéramos. Va. Yo la verdad que quisiera hacer el trámite más sencillo, pero la verdad que en nuestra cultura es complicado morirse, porque Ah, hay que firmar papeles, hay que dar permisos. no, Y yo pues les digo, sí. porque acá en el fondo de casa, y no pueden, le digo, papá, no podemos, sería un riesgo para ellos, ¿no? Ujú. Me ponen ahí. Pero bueno, mi señora está empeñada en lograr que en esas tierras también se dé permiso para instalar un cementerio legal donde se pueda cremar y bueno, no sé si lo va a lograr en el tiempo que nos queda, pero de cualquier manera, a ver, si te puedo resumir, si tengo ganas, he escrito 7 libros en este tiempo en mi vida, ¿no? Y dejé de escribir porque sentí que ya había dicho lo que traje para decir, ¿no? En, En el último tiempo me han venido ganas de contar algunas cosas más, y de a poco lo estoy haciendo, pero sin exigencias. En una época sí fue muy exigente porque no había referencias bibliográficas en Uruguay, particularmente sobre el estilo de Gestalt, que es una escuela en particular que fuimos desarrollando. Entonces fui docente en la universidad muchos años y cuando pedían referencias bibliográficas después, profesor, lo que usted dice no es exactamente lo que dicen los libros de otros, ¿no? Entonces tuve que escribir mis propios libros y me pesaba, no me pesaba porque siempre me gustó escribir, pero había que hacerlo a contramarcha, ¿no? Yo recuerdo que tenía los hijos chicos y escribía a las 3 de la mañana, ¿no? Para no despertarlos, para no quitarles padre en la mañana, así que fue un viaje. Después vinieron las laptops, por suerte, y entonces escribía, te diré, sentado en el baño, en esos momentos, pausar todos los momentos. Entonces, no es como, y aquí en Latinoamérica no es como en otros lados, de pronto, donde una editorial te paga para que escribas un libro. Aquí lo escribís vos, lo editás vos, lo pagás vos y lo llevás a la librería. Hoy en día no, bueno, ya tengo algunos, los libros en Amazon y se pueden buscar en internet, pero te quiero decir Sí, que sí, son no cosas es un negocio con fines de lucro. exacto. Y te diría, bueno, si me tengo que ir ahora, ¿tengo algo pendiente? No, no, Sí, no, me no suena tengo árboles pendiente. plantados, libros He publicados. plantado muchos árboles, especialmente de palta, que me encanta la palta, manzanos, ciruelos, de todo, aquí en esta casa y en la de la sierra también. Y una anécdota, porque esto es cosas que son una devolución de la vida, ¿no?
el nieto más chico que habla, porque tengo otro que todavía no habla, se llama Maru, es un bombón, 3 añitos, ¿no? Y yo acababa de plantar 3 árboles de una planta nativa de aquí que da un fruto exótico muy, muy rico en vitamina C y otros nutrientes, especialmente para la época del invierno, ¿no? Y a él le encantan. Entonces yo planté los 3 árboles. Y él venía a visitarnos con compañeritos de la escuela comunitaria, ¿no? Y él me había visto plantar los árboles, punto. Y entonces empezó a hablarle a sus compañeritos en su media lengua y a explicarles. El abuelo plantó estos árboles y empezó a nombrar a todos sus compañeros y sus primos. Para este, para este, para este, para este, para este y para mí. Yo lo escuché. Captó totalmente lo que es el espíritu de la comunidad, lo que es plantar un árbol y que de repente nunca vas a comer esos frutos, pero son para los que vienen, Sí, ¿no? ese niño ya entendió la vida, ¿no? Y lo entendió todo. Se crió ahí, prácticamente nació ahí, y lo ves integrado a la naturaleza. Es parte del monte, como se llama aquí, el monte nativo, parte del monte. Es cuando era chiquito y andaba desnudito al lado de una cascada, una catarata, que ahí me pareció una foto de, no sé, el comienzo de la humanidad. Una belleza, ¿no? Y lo captó, nadie le dijo, mirá que el abuelo planta, ningún discurso. Lo sintió en el aire, parte del campo, diríamos en Gestalt, y lo manifestó. Y los hijos de otros que no son mi familia, de sangre, ¿no? Lo captó totalmente. Entonces, ya está. La semilla está plantada y Va. ya está. Entonces yo te diría que lo llevo muy bien. eh, disfruto, hoy en día no disfruto mucho de mi matrimonio. Tengo 40 años con la misma persona. Nosotros empezamos nuestra relación y otro hito importante, el día que en Uruguay se festejaba en las calles, un festejo silencioso, cuando todo el pueblo votó por no a la continuidad de la dictadura. Mm. Y esa es la fecha del inicio de nuestra relación. Ahí empezamos. Y esa es la fecha que festejamos. Entonces, después de 40 años, lo que significa un matrimonio, ¿no? Lo que significa el viaje, todas las cosas que atravesamos y vivimos, todas las decisiones que tomamos para seguir juntos con el conflicto entre el hombre y la mujer, apoyarnos, acompañarnos, pelearnos, reconciliarnos, todo el viaje. Y bueno, y siento que es de verdad, porque si no, no sería de verdad. Mi mujer me respalda, yo la respaldo, nos queremos, nos amamos, criamos a familia juntos. Entonces la pasamos muy bien, ¿no? Y, y bueno, entonces es decir, la tercera edad para mí no es una edad solitaria, es una edad rodeada. Ujú. Sigo trabajando, menos que antes, y la pandemia me obligó, que viajaba bastante también a la Argentina, a España, lugares así a dar cursos intensivos y volver, y mi señora me acompañaba y ahora ya me dijo, no te acompaño más, no vuelo más 12 horas de avión, No, ¿por qué? porque se siente claustrofóbica dentro del avión y ya está. Pues sí. Entonces, dijo la última vez, y entonces, bueno, si se abre ahora, tengo un curso este año en septiembre en España, pero hago los 9 días intensivos, me llevará 10, 12 días y vuelvo. Y entonces hago lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me sigue moviendo el corazón, pero no tiene obligatoriedad, Mm. no dependo de eso para llevar la comida a mis hijos, todos Va. viven su vida así y les va Mm. bien y compartimos, y no es que les vaya bien en lo económico, les va bien en la vida. Después de Ujú. tantos años también siguen con su primer pareja, no quiero decir que esté mal o que esté bien separarse ni nada por el estilo, pero están criando a sus bellas familias y entonces, no sé, me siento, planté el árbol, planté los árboles, escribí los libros
4 hijos, Ujú. y me siento bien conmigo mismo y no tengo pendientes, como te digo que Suena a un momento muy pleno, ¿no? ¿Cómo? Suena como un momento, una etapa muy pleno. Sí, exactamente, yo te di exactamente eso. Mm. No siempre fue así, obviamente, ¿no? No, pero Pero pues así. pero hoy en día lo siento muy bien, entonces siento que la ancianidad también es un momento de, también de recopilar, de ver pasar y comprender cada etapa, cada circunstancia. Y me doy cuenta de la importancia que tiene para una comunidad el lugar de los abuelos. Sí. Porque en definitiva, ¿qué es ser abuelo? Es haber sido padre y haber sido hijo, ¿no? Entonces puede ser un buen puente Ujú. entre ambas generaciones. Y yo siento que si yo pude generar una relación de confianza y de amor con mi hijo, por más que haya cometido errores, porque él me los ha venido a plantear y a preguntar, y lo que ha recibido es, perdón, me equivoqué. ¿No? Hice lo que pude, me equivoqué en esto, ¿en qué puedo seguir ayudándote? ¿No? Entonces, siento que él, naturalmente, si tiene una dificultad con sus hijos, que tiene 3, ¿no? Naturalmente viene a compartirlo conmigo, porque existe esa relación de confianza y de amor, no hay una ruptura generacional, y yo puedo darle un apoyo y un respaldo, y también puedo conversar con mis nietos sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sí, siempre digo que los abuelos gestálticos de un modo muy especial son un regalo para los nietos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces siento que ese era el papel original de los abuelos en la cultura circular, y no ahora unos viejos que hay que internarlos en una casa de salud y que no molesten, porque están llenos de mañas y de cosas. Mi hija me dijo hace un tiempo, este, palabras muy bellas, me dijo, el legado más importante que nos han dejado ustedes es su capacidad para reconocer aquello en lo que se equivocaron y seguir dispuestos a aprender, ¿no? Entonces, eso es lo que me importa, no necesito mantener una autoimagen, eso es lo que quiero decir, esto es lo que Ujú. me libera. No Sí. necesito Sí, sí, venderle a sí, nadie me nada. venía como la palabra legado cuando te estaba escuchando y me Sí, parece que sí está sí, bastante bien plasmado, ¿no? sí, También te quería preguntar, sí. lo has tocado en diferentes aspectos de una manera u otra, pero tengo curiosidad de saber cómo entiendes y experimentas temas de poder y de privilegio en tu vida. Bueno, siento que he dedicado gran parte de mi vida para que no existan. Y he tratado por todos los medios de no ser yo, he ocupado, obviamente, un lugar de referencia en muchas áreas, ¿no? En la universidad, eso me hizo víctima de mucha persecución por parte de algunos del status quo, no importa cuál, este, que se sentía muy amenazado por el surgir de una corriente nueva que se llevaba a una masa muy importante de estudiantes interesados en eso. Este, Me pasó obviamente con la Gestalt, me pasó en los congresos, me pasó esto que decías tú de vaca sagrada. En algún momento fui invitado a muchos congresos como parte de las vacas sagradas. Te Ah, o pongo un sea, ejemplo, fuiste vaca, pero ya no. fui vaca sagrada. Ujú. Y uno de los últimos intentos fue Congreso Internacional Latinoamericano, ahora que se iba a realizar aquí en Uruguay en el 2020 y por la pandemia se suspendió. Y la gente de la asociación me propuso que fuera el presidente del Congreso, junto con otro colega, que somos los más antiguos dentro de la Gestalt, y yo, bueno, dije muy honrado, porque es un reconocimiento a tantos años de trabajo, etcétera, etcétera, pero yo no quiero ser presidente de nada. No quiero estar sentado arriba de una tarima, arriba de los demás, usando ese lugar para decir qué. De verdad, ¿de qué manera puedo hablar de lo que creo y de lo que siento
sin que se sienta como una crítica, como que los demás lo hacen mal, o como que no está bien de esa manera, o que ya que las cosas que hago yo son mejores que los otros. Es tan difícil no atravesar esa dualidad de la cultura, y más en las profesiones, ¿no? Donde está toda la competencia, el lugar, y el simulacro de que eso no es lo importante, pero a la vez se siente esa energía. Y yo no tengo nada para decirle a los demás de lo que tienen que hacer. Lo único que puedo hacer para contribuir es de pronto dar un taller o una charla sobre lo que hago, y que vengan los que quieran escuchar lo que yo tengo para decir, pero no están en un lugar de poder. No quiero. Ujú. Y los años que estuve en ese lugar, y puede parecer hasta paradójico o egocéntrico decir que no, como un gran don, pero es lo que siento en mi corazón. Cuando me tocó el liderazgo en el camino espiritual y llevar adelante las ceremonias y todos los trabajos, y, ¿no?, multitudes de personas que iban, y siempre sentí esto de dar el ejemplo, de hacer la cola en la cocina, 100 personas para recibir sus platos de comida, ser uno más y no comer en la cocina porque soy el jefe o el líder o el que no, eh, de no cobrar, de hacerlo gratis, de lo que fuera. Y te puedo decir que es paradójico, porque para mucha gente eso no estaba bien, no les gustaba, querían el liderazgo, ¿no? O al revés, el abuso de pasarte la cuenta de todo lo que sus padres no les dieron, y apenas te equivocás en algo, fallaste o no cumpliste con la expectativa absoluta, sos lo peor. O sea, esto no lo puedes hacer para obtener la aprobación de nadie, porque nunca la vas a tener. Sí, Pero es no, lo que es que lo que me encanta de lo que estás diciendo es la risa con la que lo dices, ¿no? Es como llegar a la cima y darte cuenta que es completamente absurdo estar ahí. absurdo. Es absurdo estar sentado ahí. Es como, no sé, es un escenario teatral que no tiene sentido. Sí, pues Entonces, no sé, es que lo escucho así de que te vas a tu camino de búsqueda de visión para morir de un infarto. Y es sí, así como, es absurdo, sí. pero son Pero experiencias. haciendo eso encontré a Dios, te podría decir, ni Sí, o más ni sea, tiene menos, ¿no? sentido y es absurdo, ¿no? Sí, Es es, todo un camino y es un trabajo serio y una entrega sí, sincera sí, sí, y es sí, absurdo. sí. Lo que yo encuentro, ahí va, lo más absurdo de todo es esta búsqueda de la importancia, ¿no? En la que estamos atrapados, ¿no? Y lo más lindo de todo esto es que somos importantes. En realidad somos la quinta esencia de lo divino, por decir así. El ser humano es eso. Y el haberlo olvidado y el haber pasado por tantas experiencias traumáticas nos hace perder contacto con esa esencia, ¿no? Entonces, impostar un lugar o juntar cosas, títulos, ¿no? Lugares, nunca llena la profunda necesidad de amor que hay dentro nuestro. Y como dice esa maravillosa canción que escribieron, no me acuerdo en qué año, la escribió una mujer que tenía cáncer de, de seno, de pecho, murió muy joven, con 37 años, Linda Creed, el amor más grande de todos, ¿no? The Greatest Love of All, una canción que hizo famosa en los años 80 y pico de Whitney Houston, y que en su letra en un momento dice, porque al final encontré que el amor más grande de todos estaba dentro mío. Y es fácil de alcanzar si puedes aprender a amarte a ti mismo, ¿no? Eliminar todas las dependencias y necesidades que en realidad enturbian las relaciones, ¿no? Siempre digo, el amor no es un sentimiento, es nuestra esencia. Y el amor no es algo que podés tener, es algo que sos. Sí, ¿Mm? iba a decir, y está esa trampa de haber pensado haberlo obtenido, pero no es una Sí, cosa que se obtiene. O sea, no puedes tenerlo, porque si todo lo que tienes lo vas a perder de cualquier manera. Entonces, exacto. eh, es lo que sos, no es como decir soy padre o tengo hijos, ¿no? Soy Ujú. padre para siempre. Tener hijos, si los pierdo, no los tengo más, ¿no? Pero ser es para siempre. Mm. Tener es circunstancial. Depende del mercado laboral, por decir así, o de la bolsa. Ok. No depende de ti. Ujú. Entonces digo, esto
de encontrar realmente cuál es la fuente del amor, de lo más sagrado o importante. Y ahora, perdóname, me perdí un poco de cuál era la pregunta que me No, estabas haciendo. estábamos con temas de poder y privilegio, Ah, pero sí, sí, esto de ser importante, de querer cuando realmente podemos descubrir la verdadera importancia y dejar de hacer esa rueda de querer llenar ese vacío con cosas. Porque no importa cuántos títulos acumules, va a venir alguien más que tiene más. y además no te los podés llevar contigo, ¿no? ajá, Entonces, eh, esto para mí fue una gran limpieza, una de las cosas que más agradezco, porque para la personalidad las catástrofes yoicas, las grandes pérdidas, son catástrofes, ¿no? Y luego viene la alegría de haberte liberado del personaje y es que te esclaviza así es quitarse el disfraz, con ¿no? lo que necesita, ¿no? Digo, el amor, no se puede decir que el amor o es incondicional o no es amor. En este sentido quiero decir que hay apegos, hay necesidades, hay cosas, ¿no? Pero el amor de verdad es una fuente que emana de ti y su mayor gratificación es experimentarlo cuando lo das, ¿no? Cuando sale para afuera, ¿no? No quiere decir que y dejarlo entrar cuando viene, pero en general cuando sale vuelve, da la vuelta, Sí. porque somos una red. Ujú. Entonces, eso, y cuando vas llegando a la vejez, para volver a esto mismo de los lugares de poder y todo eso, cuando vas llegando a la vejez, si vas caminando de esa forma, vas siendo cada vez más libre. Porque, porque ya no hay con qué extorsionarte para que te traiciones a ti mismo, por decirlo así. Ni de adentro ni de afuera. ¿No? Porque había uno en una película que vi hace poquito, sueca, muy buena, cómica, donde un hombre de 100 años está siendo amenazado, ¿no? Porque te voy a matar, le dice uno de las películas, ¿no? Y le dice, apúrate, porque tengo 101. Apúrate porque no vas a llegar a matarme. Así Entonces, es. todo eso de la muerte empieza a dejar de ser algo terrible, sino el fin de un camino. Y si viviste bien, te vas a morir bien. Entonces, el miedo a la muerte está muy unido al miedo a la vida, ¿no? Y si la has vivido con intensidad, y te has equivocado con intensidad también, ¿no? Porque no es una vida moral, es una vida ética. ¿M? Ujú. La de seguir el principio. Y cuando te perdés, como cuando entras en el mar, vos no podés controlar las tormentas ni el viento, solo el timón y las velas. Pero si tenés el rumbo y la tormenta te lleva porque no podés ir contra las olas, te vas a desviar, pero cuando pare la tormenta, de vuelta vas a enfilar hacia el mismo lugar, porque yo voy para allá. Y como el salmón, no importa si llego, ¿verdad? Va. Porque el salmón vuelve al origen porque en el origen va a dejar los frutos para las futuras generaciones. Y le importa eso más que su vida, que se lo coman los osos, no importa, él va, y sube, y sube, y sube. Sabe dónde va, pero nunca sabe si va a llegar. Pero ese camino va alimentando mucha gente, y si no llegaste, de pronto en la próxima llegás. Pero eso es, una vida con sentido. El sentido es una dirección para mí, no un significado mental, una dirección. Yo voy para allá y en algún momento también fue duro aceptar y sentir, pero todo lo que estamos haciendo y qué esperanza hay, ¿no? Cuando ves que alrededor tuyo hay personajes, situaciones políticas, ideológicas, humanas, que son terribles. Y nosotros aquí plantando esta semilla, cantando estos cantos, ayudando a esto para que esta semillita que mañana viene ni la aplastan, por favor, ¿no? Mm. Ah. Digo, pero Ujú. vivir para un proyecto imposible, no imposible, imposible que lo vea plasmado, no voy a ver a la humanidad feliz y contenta compartiendo lo que tiene en absoluta felicidad, pero sí he visto a la gente llorar de alegría alrededor de un fuego compartiendo lo poco que tiene, que es mucho, y recuperar el sentido de sus vidas. Padres que me decían, en este campamento nuestros hijos comen de todo, en mi casa si no le doy esta galletita o esto, comen todo eso que es comida comunitaria, cocinada con amor, con las manos, ¿no? Y se enchastran en la arena y en el pasto.
Y digo, bueno, esto es la verdad, porque así vivimos miles de años, ¿por qué no vamos a volver a vivir así? Sí, así es. Y Pues yo creo tratamos, que ahí saltas como de toda esta parte de quién eres tú y en estas diferentes aristas sí, a la parte, no por reducirlo, porque realmente creo que ya lo rebasas, ¿no? Pero para preguntarte que para ti, ¿qué ha sido la esencia de tu trabajo o de tus proyectos, más allá de trabajo que suena a la parte como capitalista, ¿no? eh, puede sonar muy romántico lo que te voy a decir, pero siento que, que todo lo que he dicho, escrito y hecho, lo podría definir como un caballo de Troya, ¿no? He buscado el lenguaje, he buscado la manera de intentar, con diferentes resultados, que el orden del amor vuelva sobre la tierra. Se vuelva a instalar un orden de amor, de circularidad. Y con diferentes lenguajes, me ha tocado trabajar con empresas, coordinando grupos, llevando esta metodología de forma gratuita también a organizaciones del Estado, a la salud pública, a diferentes lugares. Este, perdón, porque está entrando mi señora ahora. Un segundito que le voy a abrir. Ah, porque después de, al principio todo tiene un nombre, tiene una metodología, una forma, como eso, la terapia de grupo, la coordinación de grupos. Pero una vez que en ese grupo se consigue abrir el corazón y aparece la experiencia humana, todo cambia, ¿no? Aquellos que eran desconocidos, los prejuicios, las proyecciones, aparece la identificación con eso también me toca el corazón, a mí me pasó lo mismo, todo se disuelve y ya no importa que se llame Gestalt, que se llame lo que sea, hemos recuperado la humanidad. En ese sentido te digo el caballo de Troya, pero tienes que aplicar un lenguaje, una manera que sea aceptable en esa comunidad. En la Facultad de Psicología requería demostrar conocimientos profundos sobre psicopatología, ¿no? Es decir, Sí, claro, darle, necesitas un vehículo, ¿no? exacto, un cariz científico para que sea respetado en un debate, en una confrontación o en una no sé qué. Y luego lo que me importaba era que se generara la experiencia profunda emocional en los grupos y que se aprendiera a través de la experiencia, ¿no? Entonces, en todos los lados donde me tocó, creo que ese es el propósito, ¿no? Proveer de una experiencia, de un modelo y de una experiencia real y concreta de lo que es volver a ordenarnos en el amor, ¿no? Eso es lo que te diría que Es como la esencia de lo tuyo, ¿no? la esencia, exactamente. Sí, y pues como te digo, me gustan mucho los cuentacuentos. ¿Eh? Me gustan mucho los cuentacuentos y yo tengo, a veces pregunto esto como de maneras muy distintas, pero quiero saber cuáles son o cuál es alguno de tus momentos que te marcó en tu camino de la Gestalt en particular. Alguna anécdota, historia, pero un momento que tú recuerdas que dices, este se quedó conmigo, de terapeuta, de facilitador, de alumno, de maestro, de lo que haya sido, de paciente. Mi Dios, qué pregunta. Son muchos años. Sí, ya sé, pero lo bueno es que son preguntas gestalt en donde es la figura del momento, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver. Como te contaba hace un rato ya, la primera experiencia aquella de escuchar al docente hablar en el hospital de salud mental en época de dictadura, aquel trabajo, no logro recordar si era de Polster o de Peirce, que me hizo sentir, es por acá, es esto lo que yo quiero, ¿no? Después en la formación en Cleveland, justo tomando esto que tú hablabas, ¿no?
ver una comunidad de docentes prestigiosos, vacas sagradas, como podrías llamar tú, en general, en una actitud absolutamente humilde, simple y sencilla. ¿Mm? Sin protocolos, sin vueltas, mostrando su humanidad y lo que sentían. Y, y sentirme profundamente contenido y amado en ese grupo. Recuerdo que el grupo que hicimos nosotros cuando llegamos éramos 13 en total y nosotros dos éramos con mi esposa los únicos dos latinoamericanos. Y lo hicimos, el primer encuentro era en el basement, ¿no? El instituto en una casa muy antigua, toda arreglada, sigue siendo para... Y, y la docente nos preguntó esa primera noche después del día de curso, estábamos todos los días durante creo que 21 días, mañana, tarde y noche trabajando, no sé, fue una maratón, a los 6 meses volvíamos y así. Nos preguntó por qué estábamos ahí, ¿no? Y nosotros veníamos de ese sueño imposible de poder estar ahí, de no tener los recursos, de haber llegado, de, bueno, mil cosas, ¿no? En realidad estábamos durmiendo en los dormitorios universitarios, en un cuarto que era para una persona, que era la ala masculina, y dormíamos en una camita de una persona los dos, y yo tenía que hacer la guardia en el baño cuando mi señora se bañaba, porque eran los demás compañeros masculinos, digamos, porque salía $8 por día y no podíamos pagar 16. Y nos permitieron quedarnos ahí, ¿no? Después una compañera nos adoptó, que la única que vivía en Cleveland, los demás eran de otras áreas de Estados Unidos y pudimos vivir en otro lado. Y la docente nos preguntó por qué estábamos ahí. Y cuando llegó a mí, no me había dado cuenta, pero fue como un vómito de llanto, ¿no? Porque en ese momento me di cuenta lo que significaba para mí, en un país con desaparecidos, con torturas, con todo eso, estar en ese lugar, ¿no? Y de alguna manera sentir que también estaba por esos, ¿no? Por todo lo que nos pasaba a todos, ¿no? Y no me había dado cuenta, hasta que me preguntó alguien, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste? ¿Cómo te sentís? No, que nadie me preguntaba. Me pude dar cuenta de lo que ese viaje épico, imposible, significaba para mí, ¿no? Y también eso marcó nuestra presencia, ¿no? Cuando terminamos nuestra formación, la generación, o sea, los docentes y el grupo pidieron para plantar un árbol en el jardín que significara la unión entre los pueblos, ¿no? Y le pidieron a Solange que le pusiera nombre, a mi esposa, a ese árbol, que todavía sigue ahí, ya debe estar bastante grande. Y Solange le puso Esperanza, ¿no? Ese árbol se llama Esperanza, ¿no? Y luego, algunas de las sesiones, para mí ese era un viaje increíble, entonces cada vez que preguntaban si alguien quería experimentar o hacer un trabajo o exponerse, yo quería. Entonces hice muchos trabajos muy profundos. Y, y te contaba hoy, recuerdo uno que hice con mi padre, con la relación con mi padre, que fue un trabajo muy dramático. Y en algunos momentos de ese trabajo yo expresé cosas con humor, ¿no? De lo que estaba pasando, ¿no? Y la docente en un momento después me hizo una devolución maravillosa. Me dijo, unir la tragedia con la comedia es un don de los dioses, me dijo. Pero lo que me impactó fue que fue la primera vez que escuché desde una figura de autoridad afectiva relevante para mí una devolución sobre mi sentido del humor, por lo cual yo me sentía muy criticado, ¿no? Fue como juntarme con un pedazo de mí que había dejado de lado, ¿no? Fue una reunión conmigo mismo, nunca más pasé a avergonzarme por mi sentido del humor, ¿no? No sé, esos son algunos de los highlights, ¿no? Después tengo tantos, ¿no? Trabajos que me han marcado como terapeuta, momentos como docente, no sé,
Ujú. pero para tomar algunos así. Sí, está bien. Y el humor para mí es la resiliencia misma, ¿no? O sea, es Sí, ese vínculo inseparable de lo cómico y lo trágico. sí. Pero, ah, pues para ir cerrando este capítulo, que pues Sí. obviamente pues, es todo un ser humano, ¿no? Toda una vida. Pero tengo la curiosidad de saber para dónde ves o crees que pueda ir la Gestalt a partir de este punto donde estamos en la actualidad. Bueno, ¿a dónde me gustaría? A mí que Ya si lo fuera. puede hacer, eso es otro tema, ¿no? Pero Yo creo que la Gestalt empezó como un movimiento revolucionario, como parte del movimiento potencial humano. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero digo, por esa raíz importantísima, una crítica muy profunda a la forma, al estilo de vida y una alternativa. ¿M? Una alternativa para mí de modelo de vida, de modelo de salud y enfermedad y, y un lugar hacia donde caminar, de transformación de la cultura. Pero como toda movimiento revolucionario, cuando después se instala y tiene éxito, por decir así, se puede volver muy conservador. Es, es para mí, de alguna manera, triste, no decepcionante, haber visto que en algunos casos se ha convertido en una terapia de elites en algunos países, para la gente que lo puede, sola que lo puede pagar. No estoy en desacuerdo con que la gente cobre por su trabajo, sino de que me parece que la sensibilidad social que estuvo siempre ahí, un Frizz que llegó con una mano adelante y otra atrás a Estados Unidos por segunda vez dejándolo todo, trabajó con muchísima gente de bajos recursos, ¿no? O sea, no sé, es lo que yo sí, siento, ¿no? sí, no, Que, ahorita con lo que dijiste se me vino la frase muy, muy claro de que a lo mejor se tiene que volver a incómodo otra vez, o sea, sí, se tiene que volver a incomodar a sí mismo desde adentro y hay que sí, volver a sí, incomodar. sí. Y por lo menos esa rama de la sensibilidad social, la sensibilidad ecológica y la sensibilidad espiritual, ¿m? La búsqueda del despertar de la humanidad a lo eterno, a lo trascendente y a los valores del amor, eh, el énfasis en los niños, en la juventud, es para el lugar para mí donde tiene que ir la Gestalt y donde tiene un inmenso potencial para entrar por su discurso, por su énfasis en la experiencia y no en la conceptualización, no porque no haya conceptualización, sino porque lo que buscamos es que la gente lo aprenda por experiencia propia y no que alguna autoridad le diga cómo es y lo repita. Entonces ese potencial maravilloso, lo he visto una y otra vez funcionar, no dejo de seguir asombrándome por Ujú. la respuesta a la apertura del corazón, cuando se hace un buen trabajo. Cuando se trabaja, siento yo, en ese lugar de terapeuta, no desde el lugar de la autoridad, de la imposición, hay muchos tipos de Gestalt diferentes, a la que pertenecemos nosotros es una corriente que hace mucho énfasis en no atacar la resistencia, sino acompañarla y develarla con mucho amor, con límites, pero no aquello del palo y la frustración y, ¿no? Y la agresión. Creo que ese es el camino y por donde me gustaría que continuara. Y bueno, y siento que eso es donde hay más posibilidades para apoyar la transformación de la cultura. Ujú. Otras cosas pueden aportar, digo, puede ser más de lo mismo, o unirse para obtener crédito, que es siempre la tentación, que te acepten y el sistema te asimile. Yo creo que los sistemas se cambian desde adentro, pero no perdiendo el perfil de lo que sos, Claro. ¿no? Y eso es lo que me parece más importante, seguir fieles, ¿m? A la verdad del corazón que hay en el centro de la Gestalt, ¿no? La totalidad es más que la suma de las partes, ¿no? Y todos somos uno. Y bueno, por ahí vamos. Y pues a veces también pregunto, ¿y para dónde vas tú? Pero creo que ya más o menos me diste como un bonito panorama, ¿no? Sí, Como de aquí al jardín y sí, para sí, allá, voy quién ahí. sabe.
voy ahí, y hoy en día, ya sé, desde los 60 años no trabajo más como terapeuta personal o parejas o familia, me dedico solo a la docencia. Ya me dedicaba antes, pero dejé la práctica clínica. Y para mí, mi aporte personal, lo que yo siento, está en seguir formando seres humanos, ¿va? ¿no? Muy Con la noble, habilidad terapéutica, muy ¿no? noble. Y seguir trabajando con eso y bueno, y seguir formando generaciones de formadores, ¿no? La continuidad de gente con ese mismo sentimiento, ¿no? Que no son ni súbitos ni discípulos, son personas que se identifican con un mensaje, que no es mío. Ha habido miles de personas en este planeta, hombres, mujeres, que han dejado su vida por transmitir mensajes así. Entonces, en todo caso, es un linaje, un legado de la humanidad, ¿m? Porque la Gestalt, en definitiva, lo que está trayendo es un conocimiento antiquísimo que podemos encontrar en todas partes del mundo, ¿no? Una forma de vida, el reconocimiento, un pensamiento ecológico, una vida ecológica, es la base ¿no? de la doctrina, de la teoría gestáltica, ¿no? Por ahí. Por ahí. Ok. Va. Pues no sé si hay algún otro pensamiento o aspecto tuyo que tú quisieras plasmar aquí, pero yo siento que ahorita dimos un muy bonito recorrido por ser dos desconocidos que empezamos a hablar hace una hora, ¿no? Mm. No, creo que te he expresado todo lo que tenía para expresarte. Está Sí, todo ¿no? bien. Y yo me quedo con la sensación de haberte encontrado y de haberte conocido un poco y la verdad muy, muy buen sabor de boca y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y salvo que lo necesites por alguna razón legal, tienes toda mi autorización para publicar esto donde quieras y compartirlo con quien quieras. No necesito mirarlo para aprobarlo Ok. y mandarte nada, salvo que tú lo precises por algún respaldo legal. Pero Pues si te mi está parte grabando, canadiense le gusta tener como ahí la palomita, ¿no? está Pero bien. Pero como sí, estás grabando esto, sí, ahí también te queda. pongo como testigo de que yo te estoy diciendo que no necesito, tengo una cierta ¿cómo te voy a decir? Mi parte rebelde, no me Ujú, gusta firmar papeles ni poner nada. Ya te digo, es sencillo. Te digo que sí, ya está acordado. claro, ponelo, no tengo nada que me incomode Ujú, ok, de lo que te he dicho, que lo vea quien lo quiera ver y a quien lo necesite y lo pueda ayudar mejor. va. Pues muchas gracias. ¿Te parece entonces si lo dejamos aquí? ¿Sí? Muy bien. Gracias. Muchas gracias.